El Señor bendiga nuestras vidas. Quisiera, así como estamos de pie, que pudiéramos orar agradeciendo a Dios por este tiempo y poniendo en sus manos nuestra vida, que Él sea quien hable con aquello que ha preparado para nosotros el día de hoy y que el Señor toque nuestras vidas en lo que Él ha planificado hacer. Les invitamos a orar. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad en la que entendemos, Señor, que usted nos llama no solamente a exaltarle y glorificarle, porque usted merece toda adoración de nuestra parte, y nosotros fuimos creados con ese propósito de alabarle y glorificarle, Señor, pero también creemos que nos ha traído hasta este lugar para escuchar algo, Señor, de su palabra hacia nuestras vidas, algo que usted ya ha preparado con un propósito en particular. Y pedimos, Señor, que podamos ser sensibles en esta tarde a escuchar de su palabra en nuestras vidas, y que usted hable, Señor, como suele hacerlo cada ocasión que abrimos su palabra, porque hay una promesa ahí, que al momento de salir su palabra de su boca no regresa a usted vacía, sino que hace lo que quiere hacer en el corazón de aquel que le escucha. Y pedimos que esto sea una realidad, porque creemos, Señor, que es una promesa que está ahí y se cumple cada ocasión que sucede. Y Padre bendito, un servidor como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. Y lo que usted quiera hacer en nuestra vida, Señor, que podamos ser dóciles para entenderlo y aplicarlo a nuestro diario vivir. Nos ponemos pues en sus manos y pedimos de su bendición en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden tomar por ahí su lugar. Quisiera en estos momentos invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que hoy estaremos reflexionando. Aquellos que se reúnen habitualmente o que están en la iglesia cada semana, nos hace falta bastante gente, creo que anda de vacaciones alguna de ella, pero usted sabe por ahí, amado hermano, que estamos tocando básicamente lo que sería el libro de Jonás. Hemos titulado a esta serie de predicaciones que tenemos enfrentando el llamado de Dios. Esta es la tercera prédica que tenemos sobre el libro de Jonás. Yo les había dicho que teníamos 3 prédicas sobre el capítulo 1. Esta es la tercera. Recuerde que estoy llevando 2 series a la vez, esta de Jonás y una más acerca de la verdadera adoración, que estoy por ahí mezclando. Usted no sabe cuándo le toca, ni a mí tampoco, a veces también. Busco de parte del Señor qué es lo que el Señor quiere. Y ahorita Jonás es el pasaje que le invito a buscar en su Biblia, Jonás capítulo número 1. Y voy a estar tocando a lo largo de todo el capítulo algunas cuestiones que me parecen cruciales y esenciales para nuestra vida. Para ello, amado hermano, le invito pues a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en esta porción de la Escritura, donde seguramente Dios tiene algo preparado para nosotros el día de hoy. Y le invito pues a que vayamos a esta porción de la Escritura. Cuando hablamos acerca de los altos costos del pecado, es así como he titulado a la prédica del día de hoy, porque a mí me parece, amados hermanos, que hay gente que creemos en algún momento que el pecado tal vez no es tan dañino a nuestra vida, que puedo hacer algunas cuestiones fuera de la voluntad de Dios y puedo manejar aquellas cosas en mi vida porque no causan tanto estrago en mi vida o en la vida suya. Recordemos, amado hermano, que el pecado básicamente es todo aquello que está en contra de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, hoy que toco sobre Jonás, hablaré de un aspecto en particular. Jonás recibe una orden de parte de Dios para que él pueda ejecutar. ¿Recuerda cuál era la orden? Hemos hablado acerca de esto en 2 predicaciones. La orden de Dios a Jonás, ¿cuál fue? Ir a predicar a dónde, a Nínive. Pero Jonás, en su entendimiento y su capacidad un poco torcida, él decide que esta orden que Dios había establecido para su vida podía asumirla o podía omitirla, y él la omite yendo a un lugar donde no era el lugar que Dios le había indicado. Hemos hablado acerca de esto. Él camina rumbo no a Nínive, sino al lado opuesto, que sería Tarsis. Dios tiene que tratar con él, y Jonás creo que entiende o cree entender que él puede saber qué cosas decirle sí a Dios y qué cosas decirle no a Dios en una decisión totalmente, ¿cómo llamarle?, consciente de lo que está haciendo. Tal vez no sabía algunas cuestiones más allá, pero era consciente de que había una orden que estaba recibiendo y desafía la orden. Déjeme le digo algo:
Si usted cree que esta prédica habla de Jonás, en realidad habla de cualquiera de nosotros. Porque usted y yo vivimos la misma circunstancia. A veces creemos tener la capacidad para decidir en qué cosas sí obedezco a Dios, qué cosas hago de lo que Dios me ha dicho, y en algunas ocasiones digo esto no, porque creo que no es necesario, no es conveniente, y yo voy a tomar decisiones actuando a mi parecer o a mi entendimiento fuera de lo que Dios ha establecido. Y déjeme le digo algo. Algunos creyentes, amado hermano, creemos que podemos jugar con fuego sin ser quemados, ni siquiera oler a humo. Y déjeme le digo algo, el creyente que piensa así está totalmente errado y fuera de lo que deberíamos de entender conforme a la Biblia. ¿Por qué digo altos costos? Porque a lo mejor alguien puede asumir como altos costos solamente aquellos que es una persona que puede quedar o perder alguna parte de su cuerpo por causa del pecado. Y déjeme le digo, no sucede en la mayoría de las ocasiones. Hay gente que entiende que los altos costos del pecado es perder, no sé, cantidad de dinero o alguna cuestión o una bendición muy grande por causa de desafiar a Dios. Y déjeme le digo algo, en la vida de Jonás tal vez hay cosas que no suceden así. Y en muchas porciones de la Escritura, cuando alguien falla, tal vez no pierde tanto a nuestro parecer. Pero hoy quiero ver una óptica según lo que entendemos de Dios, de lo que Dios dice acerca de ese pecado que usted y yo en algún momento podemos practicar en nuestra vida. Jonás, amado hermano, a pesar de ser un profeta, creía que podía obedecer a su Señor solamente en algunas cosas y en otras cosas ignorar el llamado que Dios tenía para su vida. Y ojo con esto, no estoy hablando de un hijo de vecino, estoy hablando de un hombre llamado Jonás que era ¿qué? Profeta de Dios. ¿Sí me explico? Es decir, esto lo entenderíamos de alguien que no tiene relación con Dios y desobedece algo que Dios le había dicho. Pero no estamos hablando de un hijo de vecino, estamos hablando de un hombre que había sido llamado por Dios. Usted recuerda que ya hemos hablado de esto. No es la primera ocasión que Dios habla con Jonás. Jonás fue un profeta hecho y derecho bajo el término que aparece en la Biblia, donde Dios había indicado una profecía para su pueblo y se había cumplido. En esta ocasión era una profecía para alguien que no era su pueblo, que era Nínive. Pero Jonás determina qué hacer y qué no hacer, sabiendo que la voz de Dios se supone que era obedecerla en todo lo que Dios dijera. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Si Jonás hace esto y era un profeta de Dios, usted y yo que no somos profeta de Dios, a veces creemos tomar decisiones acertadas cuando en realidad son totalmente equivocadas. Cuando hablamos, amado hermano, acerca de esta porción, el pecado tiene costos excesivos que deberíamos de analizar antes de meternos en ese pecado, cualquiera que sea el pecado, por muy pequeño o por muy grande que en algunas ocasiones nos parezca. Déjeme le digo algo, delante de Dios el pecado es pecado. Para usted y para mí hay diferentes dimensiones sobre el pecado. ¿Por qué digo dimensiones? Porque para usted y para mí tal vez no es lo mismo una mentira que un asesinato. En nuestro mundo no es lo mismo, se juzga de forma diferente. No es lo mismo el ser un ladrón que ser un violador. Son dos cosas totalmente diferentes a nuestro mundo, pero déjeme le digo, delante de Dios el pecado es pecado. Y con Dios la infracción es lo mismo, ser un ladrón, ser un mentiroso, ser un asesino o cualquier cosa que usted quiera poner ahí en ese término, se llama pecado porque está fuera de lo que Dios ha establecido. Y Jonás solamente comete algo que al parecer no es tan grande. ¿Cuál fue el pecado de Jonás? Dígame una palabra. Desobediencia, es decir, algo sencillo, solamente desobedeció algo que Dios le indicó. Yo le he dicho esto, ¿usted cree que Dios no podía hacer eso sin Jonás? Sí, podía haber ignorado a Jonás y dejarlo ahí y haber llamado a otro profeta para hacer lo que Dios quería hacer con Nínive. Pero el problema no era hacer lo que Dios quería hacer con Nínive, sino que Jonás debería de entender, y quedó registrado ese pasaje, para que usted y yo podamos también entender algunas cosas para nuestra vida. Y para ello, amado hermano, quiero compartir tres costos acerca del pecado, tres cosas del pecado que causa, que yo no sé si usted las ha visto, seguramente sí. Lo único que quiero es recalcar estas cuestiones en nuestra vida,
Pero la primera de ellas aparece por ahí de forma muy natural. Lo he tocado ya, no lo toqué del todo, pero quiero meterlo ahorita. Aparece por ahí la primera de ellas en el verso número 3. Si quiere, vamos por ahí al pasaje. Dice por ahí el pasaje: y Jonás se levantó para huir de la presencia, ¿qué? De Jehová Tarsis. Y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La primera cuestión, amado hermano, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, yo espero que sí, pero la primera cuestión, el primer daño del pecado en la vida de todo creyente, número 1, aparece en pantalla, y este es que daña nuestra relación con Dios. Si usted cree que el pecado no afecta, esta es una cuestión que usted no puede evadir. Cada ocasión que usted y yo fallamos delante de Dios, lo que estamos haciendo es entorpeciendo nuestra relación con Dios y estropeando, amado hermano, esa relación que Dios ha entablado con nosotros. ¿Por qué digo esto? Recordemos, amado hermano, que no estoy tocando nada nuevo. Esto fue dicho desde el inicio del mundo. Cuando Dios le da las indicaciones a Adán y a Eva de lo que podían y no podían hacer, ¿usted recuerda cuál es la consecuencia de fallar en desobediencia si ellos hacían lo que Dios les dijo que no hicieran? Moriréis. De cierto que si tú haces esto vas a morir. Ahora quiero ir a una parte que usted y yo conocemos, y si no lo conoce, tal vez gente aquí que no lo conozca hoy va a aprender algunas cuestiones sobre ello. Cuando hablamos acerca de la muerte, en realidad el término muerte en la Biblia nunca es muerte, solamente es separación. ¿Por qué digo nunca es muerte? Porque la mayoría de las personas, cuando escuchan el término muerte, ¿qué viene a su cabeza? Dejar de existir, es decir, ya no se vive, ya se perdió todo, esa persona ya no está. Es decir, cuando alguien muere, en realidad para mucha de la gente, la muerte determina lo que sería la existencia. Bíblicamente, amado hermano, por lo menos el concepto muerte aparece en 3 formas diferentes en la Biblia: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y quiero decirle que en las 3 ocasiones que esta palabra es mencionada como muerte, en ninguna de ellas es dejar de existir. El término realmente habla acerca de separación. Cuando Dios le dice a Adán que si ellos comían de ese fruto que Él les dijo que no deberían de hacerlo, cuando les dice morirían, ¿sabe lo que le estaba diciendo? No es que dejarían de existir. No es que en ese momento irían a la tierra de donde fueron tomados. ¿Qué sucedería si ellos hacían esto? Sucedió de hecho, usted lo sabe. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos comen de ese fruto que Dios les dijo no coman? Murieron. ¿Y qué significó la muerte? La separación entre Dios y ellos. Si usted cree que el pecado no causa algún conflicto en nuestra vida, déjeme le digo algo: el pecado, lo primero que atraviesa en nuestra vida, se atraviesa en la relación que usted y yo tenemos delante de, que usted y yo tenemos delante de Dios. Es decir, esa relación se cuarta, esa relación se estropea por causa del pecado. Puedo compartirle no solamente en Adán y Eva, sino a lo largo de la Biblia, cada ocasión que alguien comete un pecado, la relación con Dios se estropea. Y yo no sé si usted cree que valga la pena el pecado, pero si lo consideráramos de mejor manera, creo que ninguno nos meteríamos en el pecado si recordáramos que el pecado, el primer costo que tiene es dañar la relación con Dios. La palabra muerte, como dije hace un momento, amado hermano, es separación. Esto lo hemos escuchado y usted lo ha escuchado en muchas ocasiones. Y dijimos, es separación. Cuando el hombre falla delante de Dios, peca delante de Dios por su desobediencia, ¿qué sucede? El hombre se separa de la relación con Dios. Lo dije hace 15 días, si mal no recuerdo. Dios llega al huerto, ¿y qué hacen Adán y Eva? Se esconden de Dios por causa del pecado que habían cometido. Déjeme le digo algo, esto no es muy diferente a nosotros. Cuando usted y yo fallamos delante de Dios y estamos en pecado, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Esa separación nos lleva a enfriarnos de la relación con Dios. De tal manera que hay gente hoy que no está en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ha pecado delante de Dios y se siente mal por aquello que han hecho, de tal manera que se retraen en esa relación con Dios y prefieren mejor ausentarse en la relación con Dios que a veces pedir perdón. No es algo que solamente ellos viven.
Es algo que es normal, creo que casi en toda persona, y tristemente usted y yo lo hemos vivido. Yo no sé usted, pero cuando yo he fallado delante de Dios, y créame que no es tan lejano, he seguido mi falla, en esos momentos ni siquiera quiero buscar a Dios porque sé que Dios no se agrada de lo que yo he hecho. ¿Y qué es lo que hago en esos momentos? Intento alejarme de la relación con Dios. Gracias a Dios que el Espíritu Santo no lo permite, pero la mayoría quisiéramos alejarnos de Dios, y esto es natural. Porque delante de Dios, amado hermano, Dios no tolera la suciedad y el pecado de nuestra vida. Y usted y yo sabemos que estamos sucios delante de Dios. Sabemos que hemos fallado delante de Dios. Sabemos que nuestra relación con Dios no puede ser mientras existe ese pecado. Y buscamos alejarnos en muchas ocasiones. Las personas que fallan en muchas ocasiones se ponen a la defensiva en un mecanismo natural. Yo no sé si usted lo ha visto, pero voy a hablar de algo que es muy sencillo, tal vez poder verlo en nuestros hijos. Cuando su hijo falla, amado hermano, ¿qué es lo que sucede? ¿Su hijo reconoce con facilidad el pecado o la falla que ha tenido? No, más bien se siente como el ofendido. Y entonces él se pone en el punto donde él necesita que usted le pida perdón. No sé por qué, porque usted no ha hecho nada, pero ellos esperan eso. Y se llama mecanismo de defensa en muchos de nosotros. Es algo que habitualmente hacemos. Es más, no hablo de hijos, hablo como matrimonios y en cualquier relación que usted tenga. Cuando fallamos en muchas ocasiones, lo primero que hacemos es ponernos al tú por tú para no reconocer la falla que es evidente en nuestra vida, sino marcar esa falla en alguien más para que lo que yo estoy haciendo no sea tan evidente. ¿Cómo se llama esto? Dañar relaciones. Y el pecado daña nuestra relación con Dios. Como dije hace un momento, usted y yo lo hemos vivido en nuestra vida. Si uno analizara, amado hermano, los estragos del pecado en la relación con Dios, yo creo que la mayoría optaríamos por no fallar delante de Dios. El problema es que no pensamos en la mayoría de las ocasiones. Solamente actuamos en nuestra naturaleza carnal y entonces vamos en pro del pecado sin siquiera pensarlo en muchas ocasiones. Y digo, esto es natural, ¿no? En la mayoría de nosotros. Porque lo lógico es que si usted y yo pensáramos, no fallaríamos. Optaríamos por no pecar y diríamos, no vale la pena. Mire, déjeme, le pongo ejemplos para entender esto. En muchas ocasiones, usted y yo evaluamos los riesgos que hay y las consecuencias de algunas cosas que podemos hacer. Y cuando vemos que la consecuencia es mayor a lo que puedo hacer en el momento, ¿qué optamos? Mejor no hacerlo. Es decir, alguien le dice, mire, invierte conmigo 10,000 pesos. Si usted no tiene a lo mejor los 10,000 pesos o no está tan cómodo para invertir los 10,000, y le dice, pero puede ganar a lo mejor 12,000 pesos o perderlo todo. Yo le pregunto, ¿usted invertiría? No, porque es poco lo que puede ganar en comparación con lo mucho que puede perder. Yo le digo, con Dios es lo mismo, amado hermano. Cuando el pecado está ahí latente, la tentación, y usted analizara las cosas, usted y yo optaríamos por no fallar. Y diríamos, el pecado tiene costos más altos, porque es perder la relación con Dios o interferir esa relación con Dios o dañar esa relación con Dios, que no vale la pena. El problema es que en la mayoría de las ocasiones usted y yo no pensamos. Créame que Jonás no piensa. Jonás tenía algo en mente que no sabemos del todo, pero en el capítulo 3 nos daremos cuenta de algo. Jonás creía que los ninivitas no merecían de la misericordia de Dios. Y él dice, por lo tanto, yo no voy a ir a predicar a Nínive porque esa gente no merece la misericordia de Dios. Y él prefiere mejor optar por desobedecer a Dios, porque el pecado que encontramos ahí es la desobediencia. Él recibió una orden y en la orden no actúa conforme la orden, sino desafía la orden para hacer algo completamente contrario a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y entonces, si Jonás se hubiera puesto a pensar un poquito, él no hubiera desafiado a Dios ni hubiera desobedecido. El problema, ¿sabe cuál es? Que a Jonás le ganó la emoción por encima de la voluntad. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros. Déjeme decirle que la mayoría nos gana la emoción
y el momento por encima de lo que usted y yo podemos pensar y reflexionar en relación con Dios. ¿Usted sabe cuánto costó para quitar el pecado de nuestra vida? Claro que lo sabe. ¿Qué fue lo que costó ese pecado de nuestra vida? Quitarlo de ahí. Que Jesucristo viniera a este mundo y muriera por amor a nosotros y para quitar el pecado que usted y yo habíamos practicado o cometeríamos. Y déjeme le digo algo, Dios ya lo hizo, Jesús ya lo hizo. Él vino y murió para que usted y yo pudiéramos ser limpios del pecado. Y le pregunto algo, si Él ya murió por eso, entonces la pregunta es, ¿por qué quiero seguir ensuciando mi vida de algo que Él ya hizo y que le costó su propia sangre y su vida en esa cruz? Pero en muchas ocasiones, amado hermano, eso no lo pienso, eso no lo analizo. Solamente actúo por la emoción del momento y me lleva a hacer cosas que no debería hacer delante de Dios. Y hasta después reflexionamos, no decimos, híjole, la regué. Ya cuando usted piensa posterior, ya no sirve de mucho porque usted ya está metido en ese pecado. El asunto sería antes. Y como le digo hace un momento, el pecado, esta consecuencia es inevitable. A lo mejor las otras dos las otras dos que voy a presentar, podrían evadirse en algún momento, pero esta no se puede evadir. Es la única que usted no puede evadir. Cada vez que usted y yo fallamos delante de Dios, estamos dañando nuestra relación con Dios. El pecado hace eso. Y yo le pregunto, ¿usted cree que es un costo bajo o un costo alto? A mi parecer es un costo alto, amado hermano, porque la sangre de Cristo está de por medio. Porque Cristo murió precisamente para reconciliarnos con Dios y para que usted y yo pudiéramos tener una buena relación con Dios a través de Cristo. Pero es triste que usted y yo cuando fallamos no pensamos en esa relación y nos escondemos más de otras cuestiones en lugar de Dios, que nos está mirando y sabe el pecado que usted y yo podemos cometer en cualquier momento, porque delante de Dios no puedo esconderme. Yo puedo esconderme de otros creyentes, puedo esconderme del pastor de la iglesia, puedo esconderme de la iglesia misma, pero no puedo esconderme de la presencia de Dios, porque Él sabe todo lo que yo hago. Y cuando yo fallo, entonces esa relación con Dios se daña a cada ocasión por causa del pecado en mi vida. Usted puede verlo ahí. ¿Qué es lo que hace Jonás? Daña su relación con el Señor. Y él sabe que está dañando la relación de tal manera que no se queda donde estaba, sino que intenta huir de la presencia de Dios hasta donde Dios, según él, no lo alcance. Como dije hace 15 días, tenía una mala teología acerca de quién es Dios. Porque si su teología hubiera sido buena, él entendería que Dios es omnipresente y omnisciente. No podía esconderse ni podía huir de la presencia de Dios por más lejos que él pudiera irse. Por lo tanto, dejamos aquí centrado lo siguiente. El pecado lo primero que hace es dañar nuestra relación con Dios, pero hay una segunda cosa que ahí aparece, que me gustaría que fuéramos allá al pasaje. Y esta aparece, amado hermano, en el versículo número 12. Son varios versículos, pero no puedo poner todo, pero solamente aparece por ahí algo que está en pantalla. Y dice por ahí lo siguiente. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé por qué causa, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Déjeme, usted ha leído seguramente el libro de Jonás y puede entender esto. Que los marineros ahí en alta mar había un problema, y es que la tempestad se estaba levantando, estaban a punto de ahogarse, la barca parecía voltearse, y ellos empiezan a preguntarse por causa de quién ha venido todo esto. Usted recuerda que ellos echan suertes para saber quién era el culpable de la situación que se estaba viviendo. Usted y yo sabemos quién había hecho esto, ¿no? No hablamos de Jonás, sino quién había levantado la tempestad y lo demás. ¿Sí recuerda esto? Había sido Jehová en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Por qué? Porque Jehová quería tratar ¿con quién? Con Jonás.
Y resulta que la tempestad se levanta, ellos sienten que se mueren, se están volteando casi el barco y ellos dicen quién es el culpable, echan suerte, si la suerte cae sobre una persona, es decir, el culpable directo de todo esto. ¿Quién era? Jonás. En ese momento, amado hermano, los marineros hacen todo lo posible por no aventar a Jonás al agua. Usted puede seguir leyendo el verso 12 hacia adelante. Dice que cae sobre Jonás y resulta que ellos intentan llevar la barca hacia tierra firme, pero no pueden por más que intenten hacerlo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba detrás de ello y quería hacer algo en la vida de Jonás. Y resulta que no pueden. Y entonces ellos preguntan, bueno, ya que hicimos todo lo que es posible para nosotros, ¿qué más podemos hacer? Y Jonás les dice, mire, esto es sencillo. Ya que yo soy el culpable, si a mí me agarran y me avientan al mar, el mar se aquieta con facilidad. Y usted puede seguir leyendo, lo hemos leído ya y es lo que sucede básicamente. Tengo una segunda cuestión aquí y a lo mejor no sé si usted esté de acuerdo conmigo. Yo espero que sí. Nuevamente le digo lo siguiente. Cuando hablamos de las consecuencias del pecado, la segunda cosa, amado hermano, que aparece ahí es que el pecado afecta la vida también de otras personas. Si usted cree que el pecado que usted y yo hacemos solamente afecta nuestra vida, se llama ser egocentrista, porque está pensando solamente en usted, pero realmente el pecado de usted y mi pecado puede afectar la vida de otras personas. Si usted no lo cree así, déjeme le pongo varios ejemplos o varios escenarios para poder entenderlo. Cuando hay una infidelidad en la vida, en un matrimonio, le pregunto, ¿quién termina afectado por esa infidelidad? ¿Solamente quien lo comete? No. En muchos casos, cuando hay infidelidad, ese matrimonio llega a deshacerse, a romperse y entra en un proceso a veces de divorcio en muchas ocasiones. Y es un dato que yo no conocía, pero hace algunos años lo escuché y me llamó la atención. No recuerdo si fue el pastor Constantino Varas de Valdés quien lo mencionó. Me parece que sí. Y él dijo por ahí lo siguiente: en estadística se dice que cuando un matrimonio fracasa, hay alrededor de 40 personas que son afectadas en esa relación. Es decir, los padres de él, los padres de ella, los hijos, algunos familiares, gente cercana, amigos, todo mundo termina lastimado. 40 personas en promedio cuando un matrimonio fracasa termina afectada. 40 personas. Y yo le pregunto, ¿el pecado de uno no afectó a todos los demás? Claro que sí. Cuando hay algún adicto dentro de casa, ya sea alcoholismo, ya sea drogadicción, ya sea cualquiera que sea el pecado, le pregunto, ¿no afecta a los demás? Claro que sí, porque ¿quién se preocupa por aquella persona que no llega a dormir por andar en sus vicios? Mamá está preocupada, esposa está preocupado, hijos están preocupados. Y puedo seguir hablando de diversos escenarios, pero en la mayoría de los escenarios, amado hermano, hay estos efectos. En la Biblia hay marcados por ahí varios ejemplos relacionados con esto. ¿Usted recuerda por ahí el pecado de Acán? Dios le dice al pueblo, van y van a hacer esto, eliminan todo y no agarren absolutamente nada de lo que encuentren ahí. Y hay un hombre que desafía la orden y toma algunas cosas que no tuvo que haber tomado. ¿Qué sucede posterior a esto? El pueblo entra en una crisis por causa del pecado de este hombre. Amado hermano, puedo hablar de David como rey. Cuando él falla, el pueblo mismo entra en crisis por causa del pecado de David. La familia de David es afectada hasta la segunda o tercera generación por causa del pecado que él cometió. Y puedo decirle que en muchas ocasiones es el mismo patrón quien falla. No solamente las fallas son las consecuencias hacia su vida, sino las consecuencias hacia las personas que están cercanas a él. Y aquí en la vida de Jonás me pareció necesario tomarlo porque es lo que ahí aparece. ¿Quién había desafiado a Dios? Jonás. Los marineros no hicieron absolutamente nada. Es cierto que eran idólatras, eran pecadores, lo que usted quiera ponerle, pero ellos no hicieron nada en contra de Jehová. Es más, cuando usted lee la oración de esos hombres, parecen más cristianos que Jonás. ¿Ha leído la oración de ellos? Le dice Jehová, le hablan hasta por el nombre: Jehová, perdónanos, nosotros no hicimos nada y tú eres justo en lo que vas a hacer y tú sabes qué vas a hacer. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido,
pero en tus manos estamos y todo ha sido como tú has querido, le dicen los marineros. Amado hermano, vuelvo a decir, parecerían más creyentes ellos que Jonás, porque ellos dicen que todo lo que está sucediendo está bajo las manos de Dios y Él tiene control sobre todo. Mientras que Jonás le quitó el control a Dios para intentar hacer sus decisiones en lugar de las decisiones que Dios le había dado para hacer. Y estos hombres estaban a punto de perecer por causa del pecado de alguien que desafió a Dios y que fue desobediente. Por eso digo que si usted y yo creemos en algún momento que el pecado solamente nos afecta a nosotros, se llama egocentrismo, porque usted está pensando solamente en usted, pero no está pensando en los estragos que trae para la vida de otras personas. En la mañana veíamos un poquito acerca de esto en la clase de nuevos creyentes. ¿Sabe cómo se llama eso? Dios a veces tiene que podar nuestra vida. La ley de la poda. ¿Y para qué Dios poda la vida de alguien? Para que esa vida pueda ser más fructífera. Y encontramos ejemplos en la Biblia donde Dios tiene que obrar, a veces con algunas personas, para que su pueblo pueda seguir adelante. Hablo de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en algunos momentos. Porque si usted y yo estamos en pecado, amado hermano, y estamos dentro de una congregación, va a ser difícil que esa congregación pueda seguir adelante cuando hay pecado dentro de ella. Y usted puede decir, sí, pero es mi pecado. Su pecado está afectando a su familia. Su pecado está afectando a lo mejor a veces a la iglesia. Su pecado está afectando la obra de Dios. Como digo hace un momento, amado hermano, porque no podemos hablar solamente de una afección personal. Sí, ya le dije, la relación con Dios. Pero hay otras cosas que no tienen que ver con lo personal, sino tienen que ver con la gente que le rodea, que termina afectada por el pecado que usted y yo cometemos en algunas ocasiones. Yo creo que algunos aquí o hemos vivido los estragos de esto o hemos sido causantes de los estragos en la vida de alguien más por causa de lo que en algún momento hemos hecho o se nos ha hecho cercano a nosotros. Por eso creo, amado hermano, que usted y yo tenemos que ver esas consecuencias del pecado. Como dije, el título de la predicación, recuerde que se llama Los altos costos del pecado. Y lo que usted y yo creemos que a veces no afectará tanto, afecta más de lo que usted y yo creemos que puede afectar. Yo le he dicho que en muchas ocasiones usted y yo como iglesia evaluamos mal las cosas, ¿no? Porque he vivido en mi iglesia, en la iglesia toda mi vida, que como creyente no tengo todos los años que tengo de vida, pero dentro de una iglesia he estado toda mi vida. Y he visto disciplinas en la iglesia por la joven que en algún momento ha salido embarazada sin estar casada. He visto disciplina en cuestión de una infidelidad en un matrimonio. He visto disciplina por varias cuestiones, porque creemos que son pecados graves. Pero le voy a decir algo, yo nunca he visto en una iglesia ser disciplinado a alguien por chismoso, por murmurador. Y le puedo decir que hay más divisiones en las iglesias por la murmuración y el chisme que por la infidelidad de alguien. Ojo con esto, no estoy diciendo que no se deba disciplinar, lo único que estoy diciendo es que a nuestro parecer hay cosas que no causan tanto problema, hay cosas que no afectan tanto. Lo que le estoy diciendo es simple y sencillamente lo que usted y yo podamos hacer en pecado puede afectar la vida de otros a grave escala. No lo haga nada más, no, pero si alguien levanta un chisme, una mentira y la pasa como verdad y la filtra, eso puede llegar a deshacer una iglesia. El pecado de uno afecta la vida de muchos en algunas ocasiones. Amado hermano, este pasaje a mí me parece maravilloso, porque como dije hace un momento, los marineros ni vela tenían en el entierro. Ellos solamente iban como traficantes que eran, en el buen sentido, claro, es decir, traficaban con mercancías, y ellos iban
en este viaje seguramente a Tarsis para llevar material y traer otro tipo de cosas. Iban aquí seguramente gente que se dedicaba al comercio, gente que iba por un viaje a lo mejor de familia, placer, no lo sabemos. Pero resulta que todos los que iban ahí estaban padeciendo los efectos del pecado de una persona por su desobediencia, que era Jonás. Y para acabarla, Jonás sabía cuál era el asunto. Usted recuerda a Jonás, se sube al barco hacia Tarsis y va y se mete en lo más profundo, va descendiendo en su vida y se mete a dormir. Y van y le dicen: ¿qué tienes, dormido? Levántate y ora a tu Dios, porque no sabemos qué hacer. Todo el mundo estamos orando a nuestros dioses y tú estás muy tranquilo aquí. Y Jonás sabía por qué había todo eso. Tan es así que en el verso 2 él dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Por qué? Porque por su causa, amados hermanos, todo mundo estaba padeciendo en esos momentos. Usted y yo creo que tenemos que ser muy conscientes, amado hermano, con nuestro pecado. Porque el pecado que usted y yo podemos practicar puede afectar a la gente cercana a nosotros. Y si usted y yo evaluáramos eso, de verdad creo que el pecado no nos meteríamos en él, solamente llegaríamos a que la tentación estuviera ahí, pero tendríamos la capacidad en Cristo para resistir la tentación sin meternos en ella y caer en pecado. Muchos decimos que amamos a nuestra familia, muchos decimos que amamos a nuestros amigos, muchos decimos que amamos a nuestra iglesia. Y yo le digo, si realmente decimos tener ese amor, evitaríamos muchas ocasiones el pecado de nuestra vida por causa de ese amor que decimos tener. Pero yo digo, hay un amor mayor que todos esos. Es el mayor amor, sería el amor a Dios y decir: no voy a fallar porque estaría ofendiendo a Dios con mi vida, pero también a las demás personas. ¿Recuerda quién dijo eso? José. Cuando la tentación está cercana a José con la esposa de Potifar, la respuesta de José no es: no me voy a meter contigo porque alguien puede verme, sino él dice: no voy a obrar de esa manera porque estaría fallando a Dios, pero también estaría afectando la vida de Potifar si yo me meto contigo. ¿Cómo se llama esto? Reflexionar aún en medio de la tentación. Pensar y actuar conforme lo que Dios ha establecido y no conforme a mis deseos y mis emociones momentáneas en ese tiempo de prueba o en ese tiempo de tentación. Voy a la tercera y última cuestión, amados hermanos. Versículo número 15. Y el versículo 15 por ahí dice lo siguiente: y tomando a Jonás, lo echaron al mar, y el mar, ¿qué dice? Se aquietó de su furor. La tercera cuestión que aparece en pantalla es: el tercer alto costo del pecado es que tiene consecuencias inevitables, amado hermano. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero yo en consejería lo he escuchado mucho. Pero si ya me arrepentí, entonces ¿por qué estoy viviendo esto? Puede ser una enfermedad, puede ser una situación de crisis en familia o lo que sea. Y hay gente que dice: pero yo ya me arrepentí, pastor, ¿por qué estoy viviendo todo esto? Se llaman consecuencias inevitables, amado hermano. Dios puede perdonar su pecado, pero no siempre quita las consecuencias de las acciones que usted y yo podamos cometer. Jonás podía, de hecho nunca vemos en el capítulo 1 a Jonás arrepentirse. Él sabe por quién ha venido la causa del mal. Él sabe que ha desafiado a Dios. Él sabe que está desobedeciendo, pero en el capítulo 1 usted no va a encontrar arrepentimiento de Jonás. Él sigue yendo hacia Tarsis. ¿Cómo se llama eso? Remordimiento. ¿Sí sabe cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? El remordimiento es que usted sigue siendo la misma persona y sigue haciendo lo mismo, pero le remuerde. Se siente mal, pero lo sigue haciendo. Y el arrepentimiento es dar una media vuelta hacia donde va para decir: ya no quiero ir hacia allá. No solamente me siento mal, ya no quiero seguirlo haciendo. Y cambia de dirección. Usted puede ver a Jonás
Y Jonás tenía que vivir consecuencias porque Dios quería tratar con él. ¿Sabe dónde va a encontrar el arrepentimiento de Jonás? No se lo digo para que venga la próxima semana. No se creen, en el capítulo 2. Ahí va a encontrar a Jonás reconociendo lo que había hecho delante de Dios y reconociendo su falla delante de Dios. Pero en el capítulo 1, amado hermano, usted no ve eso. Usted ve a un Jonás que sigue a Tarsis, ve a un Jonás que sabe que por causa de él todo el mundo estaba volteándose, ya casi muriendo, llorando todos, pero él sigue hacia Tarsis, no hay cambio. Tenía remordimiento y Dios tiene que llevarlo a esas consecuencias inevitables para que él recapacitara y pudiera entender su condición delante de Dios. Yo quiero decirle algo, usted y yo podemos ser capaces de elegir en qué pecado queremos meternos, pero nunca podemos elegir las consecuencias que esto traerá sobre nuestra vida. El problema es que muchos de nosotros queremos no solamente decir en qué pecado me meto, sino también las consecuencias que queremos tener por el pecado que cometimos. Eso es imposible. Dios sabe lo que va a hacer, por eso es Dios. Usted y yo no sabemos en realidad. No podemos determinar, Dios sí determina, pero hay consecuencias, amado hermano, que son inevitables. ¿Cuál era la consecuencia de Jonás? Usted ya lo leyó, lo leímos hasta el final. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia de Jonás? Ser tragado por un pez. Dios tenía ya algo. Ahora, no espere que usted lo trague un pez, pero hay consecuencias que usted y yo viviremos y son inevitables en algún momento. Son consecuencias. Y esas consecuencias a veces las viviremos. Hay gente que ha perdido por causa del pecado familia. Y es una consecuencia. Pastor, pero ya me arrepentí porque mi familia no quiere regresar. Es consecuencia de su pecado. Si Dios lo determina, pero batallará y trabajará en eso, pero no quiere decir que la consecuencia se quite. Pastor, pero ya perdí esto por causa de, es decir, mire, no menciono la vida de nadie, pero yo creo que vemos mucha gente aquí que hemos vivido esas consecuencias en algún momento. De malas decisiones, desobediencia, de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Pero ya he vivido mucho esa consecuencia. Bueno, no sé cuánto va a durar porque no lo sabemos. Como le dije, usted y yo no podemos elegir las consecuencias de nuestros actos. Podemos elegir nuestros actos, mas no las consecuencias. Jonás, amado hermano, no elige, pero él sabía lo que había detrás de ello. ¿Cuál era la forma de que todos se salvaran? Echándolo al agua. Y él dice, pues la única forma es que a mí me avienten. Y cuando lo avientan, el verso número 17 nos dice que Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Amado hermano, ¿sabe cómo se llama esto? Consecuencias. Dios ya lo había planificado. La falla de Jonás tenía consecuencias y Dios sabía qué consecuencias habría. Ahora, yo le pregunto, ¿no era suficiente un día y una noche? Yo creo que sí, o no lo sé. Pero Dios dijo son 3 y se aguanta, ¿no? Ahora, esto va ligado con algo que Jesús mismo haría. Es decir, esto me fascina porque es Dios teniendo el control sobre la historia y sobre cada situación. Por eso hablamos de un Dios soberano y omnisciente. Porque Él sabe los planes que ha trazado y por qué lo hizo de esa manera. A lo mejor para nosotros sería lo mismo 2 días, 1 día o 3 días, pero Dios dice son 3 días. Y hay un pez. Y el pez estaba esperando que a Jonás lo aventaran. Cuando lo avientan, no sé cómo sería, pero trato de imaginarme ese pez nada más saliendo, agarra a Jonás y se vuelve a meter al agua. Yo le dije, alguien puede decir, pastor, eso es imposible, no hay un pez. Bueno, yo no lo sé, pero Dios lo hizo. Y recuerde que para lo que para mí es imposible, para Dios todo le es posible. Yo no me meto en conflicto, madre hermana, le decía ahorita a nuevos creyentes, hay cosas que yo no necesito entender. Si Dios dice que es así, lo creo y se acabó. Oiga, pero ¿y cómo lo explica científicamente? Me importa un cacahuate científicamente, si Dios lo hizo, lo hizo.
Ni te voy a convencer, aunque te lo explicara científicamente, tampoco te voy a convencer. Solamente se trata de creer por fe, como está ahí, y dice que así sucedió. Y esa consecuencia, amado hermano, como dije, Dios no la quita. A mí me fascina, alguno otro no, porque cuando estamos cercanos ya a lo que vamos a vivir, decimos, no, Señor, perdóname y que no viva nada, ¿no? Como desaparece todo. Dios dice, no, hay cosas que van a ser así y la consecuencia la tienes. Y yo creo que hay consecuencias, amado hermano, que Dios nos deja en algunas ocasiones para que usted y yo seamos conscientes para las próximas. Digámoslo, yo diría lo siguiente, que son cicatrices en nuestra vida, algunas consecuencias, porque de ellas también aprendemos y nos recuerdan los episodios en los que Dios ha trabajado y cómo ha trabajado en nuestras vidas. Ahora, lo que me fascina es que esas consecuencias después terminan siendo bendiciones. En el momento se ven trágicas, pero muchas de ellas terminan siendo bendiciones. Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No todas las cosas son buenas, pero nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para aquellos que ha llamado. Y aún, amado hermano, me fascina esto de Dios, porque aún en las peores cosas que nos hemos metido y hemos fallado, Dios transforma esa cosa trágica para una experiencia de bendición en nuestra vida. Para algo para nuestra vida. Por eso el pasaje a mí me fascina eso. Hay cosas que yo no puedo explicar como le dije. Y tampoco puedo decirle qué bendición porque no lo son. La mayoría aquí presente hemos perdido algún familiar que amábamos mucho. Y lo que nos cuestionamos es ¿por qué no en algunas ocasiones? Y yo digo, déjeme decirle que aún esas pérdidas trágicas que usted y yo hemos tenido, Dios ha cambiado esa tragedia como algo aún para bien en nuestra vida. Esa tragedia que para usted y para mí fue en ese momento, Dios dice esto es una situación que será aún para bendición a tu vida. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo hace. Y lo que puedo ver aquí, amado hermano, es eso. Esas consecuencias para Jonás son trágicas y Jonás lo entiende y lo vive. Ahora déjeme le digo, Jonás es un profeta testarudo y difícil, como muchos de nosotros nada más. ¿Por qué digo esto? Porque Jonás no va a entender a la primera. En el capítulo 1 se lo traga el pez, en el segundo él entiende, en el tercero lo vomita, lo echa ya a Nínive y todavía ya se pone sus moños. No llego hasta allá, pero llegaré hasta allá. Porque Jonás entra en una depresión por causa de un enojo. Usted va a encontrar todos los síntomas de depresión por un enojo que él tiene, una cólera que tiene por algo que no sucedió como él quería que sucediera. Y Dios tiene que volver a tratar con él otra vez. Yo digo, por eso Jonás me fascina, porque es una realidad muy parecida a la de muchos nosotros. Me encantaría decirle que en la primera que tuvimos consecuencias ya no nos metimos en más conflictos y ya no pecamos. Pero la realidad es que usted y yo seguimos fallando delante de Dios a pesar de situaciones que hemos vivido, de consecuencias que esos actos nos han dejado, de consecuencias que hemos vivido por causa de nuestras malas decisiones. Y déjeme le digo algo, Dios perdona nuestro pecado, pero hay cicatrices llamadas consecuencias que van a quedar y Dios las deja con propósitos en nuestra vida. Hay cicatrices, amado hermano, que tal vez no nos gusten. Cicatrices que quisiéramos que no estuvieran ahí, pero quien tiene una cicatriz de un marcapasos, no le podrá gustar la cicatriz, pero gracias a esa cicatriz, y claro, a Dios primero, pero a esa cicatriz usted está con vida. Porque le metieron un aparato para que pudiera seguir con vida, y esa cicatriz, cada vez que usted la vea, seguramente le va a recordar aquella tragedia, pero esa tragedia es causa o es parte de su vida el día de hoy. Jonás, amado hermano, me fascina porque no solamente queda ahí, esto queda para la posterioridad, porque es mencionado aún en el Nuevo Testamento lo que él vive. Es decir, así, recuerdan que Jesús lo dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez,
es necesario que el Hijo del Hombre 3 días esté en la tumba y después salga. Quiero cerrar, amado hermano, diciendo lo siguiente. Ya después de conocer usted el contexto de todo lo que he compartido en esta prédica, quiero decirle por ahí lo siguiente. El título que le puse a la prédica es porque me parece a mí que es una realidad. El pecado tiene altos costos. Y a lo mejor usted puede decir, no, pero conozco un hermano que ha pecado durante no sé cuánto tiempo y nunca ha sucedido nada. Como le dije hace un rato, para mí la más grave de estas consecuencias o del pecado, los costos, el más alto no es la consecuencia. No es afectar la vida de otras personas. Para mí, la consecuencia más alta o el coste más alto del pecado es afectar mi relación con Dios, porque de ahí viene todo lo demás. Y a lo mejor usted puede decir, pero tal hermano se metió en un pecado y resulta que como si nada. Amado hermano, usted no puede creer en lo que ve, porque el pecado dice que afecta la relación con Dios. Y a lo mejor esa persona intenta aparentar, pero su vida hoy en día está deshecha por dentro, porque ha fallado a Dios y porque la relación de Dios no está como debería de estar hoy en día. Usted y yo podemos aparentar muchas cosas. El asunto es que delante de Dios no hay apariencias, hay realidades con Él. Y la afectación en nuestra vida por causa del pecado, en esa relación con Él, me parece que es la causa mayor o el daño mayor que podemos ocasionarnos por pecar en nuestra vida. Pero si eso no lo es suficiente, también recuerde que su vida, mi vida en el pecado puede afectar la vida de otros. Y tercera cosa, como le dije, hay consecuencias inevitables porque hay daños que causamos en nuestra propia vida por causa del pecado que no se pueden quitar porque son merecidas esas consecuencias en nuestra vida. Y Dios nos perdona, pero puede dejar esa cicatriz ahí con propósitos que tal vez desconocemos, pero Él tiene los propósitos que Él quiere hacer. ¿Qué nos resta hacer, amado hermano? Yo creo, solamente le digo algo, ¿no? Cada vez que usted y yo estemos frente a la tentación de fallarle a Dios, recordemos los altos costos del pecado. Y cuando los analicemos, yo creo que en muchas ocasiones evitaremos el pecado en nuestra vida cuando analizamos esos costos. Y diremos, mejor no me meto en ello, porque sé todo lo que me va a ocasionar en mi vida. Yo creo que estos fueron pensamientos de gente en la Biblia que así lo vieron. José es uno de ellos, Daniel es otro de ellos. ¿Recuerda a Daniel? Él le dijeron que si no adoraba, cuello. Y él dice, vale más mi relación con Dios que mi vida. Si he de morir, que muera, sin problema. Jesús mismo se vio en esta situación en la tentación. ¿Recuerda la tentación ante Satanás? Y él prefiere no fallar a su Padre que acceder a cualquiera de las tentaciones que Satanás le puso en ese momento. Y él contestó a cada una de ellas, escrito está. Le invito a orar, amado hermano. Padre bendito, gracias damos por este tiempo, por esta oportunidad en que nos permite reflexionar en su palabra. Y gracias, Señor, porque sin duda la historia de Jonás es una historia, Señor, que no habla solamente del personaje Jonás, sino habla de cualquiera de nosotros, Señor, en la vida práctica, en el diario vivir. Y pedimos, Señor, que nos ayude a evitar situaciones en nuestra vida que puedan afectar nuestra relación con usted. Y que aun cuando la tentación esté rondando cercana a nosotros o podamos verla cercana a nosotros, que podamos actuar en una reflexión sabia, Señor, delante de usted, en que podamos, Señor, evitar ese pecado en nuestra vida, sabiendo
que queremos ser gratos delante de usted, Señor, y no actuar bajo la emoción del momento o los deseos que en algún momento podemos tener. Pedimos, Señor, que nos ayude pues y sea con nosotros, ayudándonos, Señor, a recordar que el pecado siempre trae costos muy altos a nuestra vida. Y no queremos fallarle a usted, sino queremos vivir agradándole en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante con el programa de esta tarde.